Facebook, está conectando en Facebook, en Twitch ya estamos. Hola amigos de Ajedrez en Línea, bienvenidos a la segunda transmisión del día en directo. El día de hoy nos acompaña el amigo Conrado, que también pues forma parte del equipo de Escuela de Ajedrez en Línea y es entrenador del estado de Nuevo León. Y el día de hoy nos hará una ponencia muy bonita acerca de la valoración de la posición en ajedrez. Bueno, los dejo con él. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Y bueno, como lo acaba de mencionar el profesor Alfredo Cano, árbitro nacional de ajedrez y también profesor de ajedrez de los niveles principiantes e intermedios aquí en la Escuela de Ajedrez en Línea, vamos a tocar un tema sumamente importante en el progreso de todo ajedrecista, que es la valoración de la posición, ¿no? La valoración de la posición lo menciona también precisamente ni más ni menos que el 12º campeón del mundo, Garry Kasparov, en una entrevista que le hicieron sobre los errores cometidos por los ajedrecistas en la partida, ¿no? El entrevistador le hace una pregunta. Bueno, para los que no saben quién es Garry Kasparov, fue el 12º campeón del mundo. Él dominó el ajedrez a partir de 1985 hasta el año 2000, que fue destronado por otro jugador ruso. Es de Azerbaiyán, Bakú. Se le conoce como el ogro de Bakú por tener un temperamento fuerte y ostenta el título de haber conseguido el campeonato mundial a la edad más joven actualmente. No ha habido jugador o otro campeón del mundo que le quite ese título todavía, ¿no? Y bueno, en esta entrevista que le estaba comentando, que pueden encontrar en YouTube como Kasparov sobre los errores de ajedrez, el entrevistador le hace la siguiente pregunta: ¿cuál es la razón de su molestia cada vez que le preguntan cuántos movimientos puede ver hacia adelante? Y él responde, bueno, porque la pregunta no tiene solo una respuesta, porque la relación de mi habilidad de calcular varios movimientos que visualizo depende mucho más de la valoración de la posición. Ojo con eso es muy importante. Nosotros los ajedrecistas y muchos dentro de primera categoría y otros que son aficionados todavía, pensamos que los jugadores pues vale, pues bienvenidos todos los que nos vayan a... son porque ven muchas jugadas por delante y no es así. Entonces, continuando con la respuesta de Garry Kasparov, comenta, hay ciertas posiciones en donde no tienes que calcular. Hay otras que tienes que visualizar 2 o 3 jugadas por delante, y eso es suficiente. Y hay algunas otras veces que es necesario calcular mucho más movimientos, ¿no? Entonces, la valoración de la posición nos va a fungir como una guía para el ajedrecista durante la posición, donde hay varias posibilidades a elegir. Por eso la importancia de conocer cómo valorar correctamente una posición, porque de esto puede determinar y darnos la idea de la relación que está sucediendo entre las piezas, las fortalezas en la posición del blanco, del negro y las debilidades y cómo estas interactúan dentro de la posición. Ahora, para que se formule un plan, pues debe requerirse establecer ciertas pautas necesarias dentro de esta posición para sabernos poder guiar, ¿no? Bien, la valoración de la posición no es un conocimiento exacto, ¿no? Pero ese conocimiento que nos dé de la posición que adquiramos por la estimación, por la evaluación, constituye, ya lo decía muy bien el primer campeón del mundo, Wayne Stenick, una guía eficaz para el maestro. Es una brújula que nos va a ayudar a orientarnos entre el mar de variantes que existe en la posición. Y de alguna manera también nos va a facilitar la elección de nuestra jugada. Ya en el siglo XVIII, con el maestro Philidor, establecía las primeras pautas que eran necesarias considerar y daba un salto muy importante en el ajedrez al ajedrez moderno, que era la consideración de la estructura de peones. Hoy en día sabemos que la estructura de peones forma parte importante en la evaluación de la posición, pero no solamente es esa, también tenemos que considerar la actividad de piezas y algo muy importante, la seguridad de peones. La evaluación de la posición responde a una pregunta muy importante: ¿quién está mejor? Y partiendo de esa pregunta,
de esa respuesta a esa pregunta, nosotros ya podemos proceder a crear un plan. Si uno no sabe quién está mejor, puede cometer el error de que estando inferior o que en la posición uno necesite defenderse, tome la decisión de atacar. Y en ese tipo de posiciones en donde el rival tiene la ventaja por desarrollo de piezas, por una mejor actividad, y nosotros abrimos la posición, quien la va a poder aprovechar mejor va a ser nuestro rival. Nosotros no, porque nuestras piezas no se encuentran dispuestas. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta de ello. ¿Y por qué? Porque no hicimos una valoración correcta de la posición, ¿no? La valoración de la posición se divide en 3 fases. Primero es la evaluación, luego la planificación y en última instancia la ejecución. Bueno, antes de continuar, a los interesados en este tema que nos están viendo en Twitch, en Facebook, pueden comentar en la caja de comentarios o en el chat de Twitch su correo para que yo les mande esta información que estoy tocando en este momento y ustedes la tengan a la mano en cualquier momento. Es totalmente gratuito, no hay ningún problema. Solo comenten su correo y se la haremos llegar. Bueno, terminando, paréntesis, continuamos. Entonces, son 3 fases que hay que considerar. La evaluación primero, la planificación y luego la ejecución. La evaluación de la posición nos va a indicar qué requiere la posición, qué requerimientos existen en la posición que necesitamos abordar urgentemente. Y para ello tenemos que considerar 3 pautas importantes, que en primer lugar, la seguridad de los reyes. ¿Por qué considero que la seguridad de reyes es lo primero que tenemos que valorar? Bueno, trabajamos con alumnos que van desde niveles básicos hasta intermedios, y algunos jugadores que ya cuentan con cierta experiencia en categorías ya de primera, segunda, tercera, cuarta fuerza, y aún así jugadores en primera fuerza todavía carecen del sentido de peligro, y eso por eso es muy importante poder valorar la seguridad de reyes. Con la seguridad de reyes me refiero a si el rey se encuentra en el centro, si el rey se encuentra enrocado y si ese enroque le falta un caballo defensor, o se encuentra en fiancheto y le falta un alfil, o ese enroque ha movido algún peón, o ese enroque le falta un peón. Entonces eso es muy importante revisar en primera instancia, tanto en la posición que nos corresponde jugar como en la del rival. Recuerden que el ajedrez es un deporte en el cual tenemos un jugador enfrente y él también tiene sus propias intenciones y quiere ganar. Entonces, por lo tanto, nos va a dificultar la tarea durante la partida. Entonces, en la evaluación de la posición tenemos que hacer ese comparativo entre las fortalezas que tiene el jugador blanco y el negro y las debilidades presentes también. De esa manera tendremos una evaluación mucho más objetiva. Luego, el segundo punto a evaluar, si el primero, que es la seguridad de reyes, no nos da el plan o quién está mejor, entonces pasamos al segundo punto, que es la estructura de peones. La estructura de peones se refiere a peones aislados, se refiere a peones doblados, se refiere a peones retrasados de una columna abierta, peones colgantes, mayoría de peones, entre otras debilidades estructurales. Todo esto que estoy abordando en este punto son temas estratégicos que se abordan durante nuestras clases. Esos temas estratégicos son importantes conocerlos previamente antes de pasar al siguiente salto del progreso de todo ajedrecista, que es comprender qué es lo que necesita hacer una posición y saberla valorar. Esos temas son sumamente importantes dominarlos para poder hacer una valoración correcta de la posición. Ahora, si tampoco la seguridad de reyes ni la estructura de peones nos indica qué es lo que requiere la posición, entonces pasamos al tercer punto, que es la actividad de piezas. Muy bien decía Roberto Grau, maestro internacional argentino, que escribió una enciclopedia muy importante para los jugadores de habla hispana, en la primera mitad del siglo XX, que se llama El Tratado de Ajedrez, de Roberto Grau. Él lo dice muy bien. Las piezas valen no por su mera existencia en el tablero, sino por su acción, por su actividad. Entonces, el tercer punto es la actividad de piezas. La armonía, es decir, que las piezas estén haciendo su función activa en el centro, que no se entorpezcan entre ellas. La cooperación entre las piezas se refiere a que estén conjuntamente atacando algún objetivo central o en alguno de los
flancos de dama, el flanco de rey, el dominio de casillas, líneas, sí, que cuenten con una casilla donde tengan, que puedan aprovechar su máximo potencial de actividad, ¿no? Esas son las tres pautas que considero que son las principales que hay que evaluar primeramente en una determinada posición. ¿Por qué? Bueno, por lo regular, estas tres principalmente se van a presentar en la mayoría de las posiciones. Hay un libro muy bueno de Ben Larsen, Best Move, si no me equivoco, o Elija su mejor movimiento, que aborda otras pautas también importantes como el material, como la relación entre espacio, tiempo y fuerza, como puntos fuertes, puntos débiles, que en caso de que estos tres no sean suficientes, van a abordar lo siguiente, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, estos tres son suficientes para saber qué es lo que se requiere en la posición. Y bueno, ya después de que uno sabe qué es lo que se requiere en la posición, entonces pasamos ahora sí a buscar un plan. Bien, para poder determinar un plan, que sería los pasos a seguir, cómo resolver el problema que encontramos al hacer la evaluación de la posición, primero tenemos que establecer los objetivos que vamos a aprovechar en la posición. Si en la evaluación de la posición vimos que hay un rey debilitado del flanco de rey, bueno, ya sabemos que el primer objetivo va a ser atacar a ese rey. Y si vimos que ese enroque debilitado tiene un punto fuerte, que en la casilla H6 o le falta un alfil y todas las casillas negras son débiles, entonces dentro de esos objetivos, que aparte es atacar el rey, otro objetivo sería aprovechar las casillas negras en ese enroque, ¿no? Entonces ya uno va determinando los objetivos a priorizar en la planificación. Y ya luego va a proceder a determinar los pasos a seguir del plan. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si aprovechar primero las casillas negras o tengo que atacar el rey sumando más piezas primero, etcétera, etcétera. Va entonces a establecer los pasos a seguir, abordando y priorizando los objetivos, ¿no? Dentro de los planes hay tres tipos de planes. Está el plan activo, que es un plan que hay un cambio brusco. Es decir, hay un cambio en la estructura de peones o un cambio de piezas. Ese es el plan activo. Está luego el plan interactivo. El plan interactivo, hay una interacción entre las piezas o entre los peones, pero todavía no hay un cambio en concreto de piezas o de peones. Entonces todavía hay una interacción ahí, hay amenazas, están las piezas en contacto, pero no ha habido ningún cambio de ninguna índole. Y el otro plan es el plan reactivo, es un plan más de maniobras, donde las piezas no están interactuando todavía de manera directa, pero sí de manera indirecta, buscando allí aprovechar puntos débiles o puntos fuertes, ¿no? Bueno, esos son los diferentes tipos de planes que puede uno abordar o construir durante una posición. Y ya luego de que uno ha hecho la evaluación, ya ha establecido, ya ha encontrado qué es lo que se requiere en la posición, quién está mejor, luego los objetivos, ya establecimos el plan a seguir los pasos, bueno, ahora sigue la ejecución. Para establecer la ejecución necesitamos elegir las jugadas, ya entonces uno procede a buscar jugadas, pero ya hasta este momento donde uno empieza a buscar jugadas. Muchas veces la mayoría de los jugadores lo que hacen es buscar jugadas, y le gusta esta, y parece que tiene su rival una jugada que le molesta, y luego va con otra, y resulta que tiene otra jugada, y luego no la convence, y luego va con la misma que había pensado, y ya luego se da cuenta que ya pasó con media hora de su reloj, ya está en apuro de tiempos, entonces ni una ni otra la convence, y luego último termina eligiendo una jugada que ni siquiera meditó y fue lo primero que vio y hizo en el momento, porque ya el Seinod del apuro del tiempo ya está encima de él y toma una decisión precipitada. Entonces, para ahorrar tiempo en el reloj es muy importante tener una guía que nos ayude a la toma de decisiones durante la partida, y así que nuestra elección de la jugada sea mucho más sensata o mucho más acorde a la posición. Y aquí también muy importante, cuando estemos en la ejecución necesitamos establecer jugadas candidatas. Jugadas candidatas son las opciones de jugadas que nos van a permitir empezar nuestro plan. Y ahí es muy importante tener mínimo 2 jugadas candidatas o máximo 3 jugadas candidatas. De esa manera vamos a reducir la cantidad de errores de nuestra partida, porque solamente tenemos una jugada a elegir
en el momento que vamos a ejecutar nuestro plan, pues va a ser prácticamente un 50% de que esté equivocada y un 50% de que esté acertada. En cambio, si tenemos 2 o 3 opciones, entonces el porcentaje de errores disminuye mucho más. Bueno, después de que ya tenemos nuestras jugadas candidatas, nuestras opciones que en la posición están buscando ejecutar el plan, viene ahora la elección de la jugada. ¿Cómo lo vamos a tomar la elección de la jugada? Bueno, yo les recomiendo utilizar el método de exclusión que lo menciona muy bien el entrenador y jugador soviético Mark Boresky, uno de los entrenadores más famosos en el ámbito del ajedrez, en su libro no olvides que tienes un rival enfrente, ¿no? El método de exclusión, así él lo bautiza, pero muchos de nosotros ya lo utilizamos de manera empírica. El método de exclusión solamente consiste en que cuando nosotros elegimos nuestra jugada, consideremos la respuesta más fuerte del rival y sometemos así a nuestro análisis nuestra jugada al considerar la respuesta más fuerte del rival. Y si nuestra jugada no soporta a la respuesta más fuerte del rival, entonces la descartamos y pasamos a buscar, sometemos al análisis la siguiente jugada. Entonces, eso es muy importante porque estamos otra vez considerando en nuestros cálculos al rival. Nuestro rival también está delante del tablero y también tiene sus intenciones. Como decía Xavier Tartakower, un jugador polaco muy fuerte a principios del siglo XX, el rival también tiene derecho a existir, ¿no? Y ya después del uso del método de exclusión para poder ir descartando nuestras jugadas candidatas y elegir la más correcta, la más idónea, que pueda ejecutar el plan, a pesar de que estemos considerando que nuestro rival nos va a ofrecer cierta resistencia, entonces ya viene el cálculo de variantes. Y en el cálculo de variantes ya estamos considerando las posibles respuestas que puede tener el rival contra nuestra jugada candidata. En el cálculo de variantes hay que considerar siempre las respuestas más fuertes del rival, siempre. De esa manera nuestro cálculo va a ser mucho más objetivo, va a ser mucho más acertado y al mismo tiempo no nos van a sorprender ya durante la partida cuando hagamos el movimiento, que nos haga una jugada que no hayamos contemplado. Y hay una recomendación cuando estemos haciendo el cálculo de variantes: no más de 3 ni más de 10. No más de 3 me refiero, no calculen más de 3 jugadas posibles que les pueda dificultar el rival, y no más de 10, es decir, no profundicen más de 10 jugadas. Porque, bueno, recuerden que durante una partida tenemos tiempo en el reloj. Por lo tanto, si queremos abarcar muchas jugadas que nuestro rival nos puede hacer, pues no vamos a tener el tiempo suficiente para hacerlo. Igualmente, si solamente consideramos una respuesta del rival y cuando hagamos la jugada y el rival nos hizo otra jugada que ni siquiera hemos contemplado, entonces ya vamos a tener allí, va a haber un peso psicológico: esta no la vi. Ya nos va a causar una sorpresa que nos puede también mermar en nuestra objetividad de la elección de la partida, ¿no? Bueno, como les comentaba, todo esto lo voy a tener en un formato PDF. Cualquiera que esté interesado en esta información y algunos ejercicios o algunos ejemplos de este mismo tema, pueden comentar en la caja de comentarios allí en Facebook o en Twitch su correo para que mis compañeros se lo envíen inmediatamente y lo tengan disponible, esta información. Bien, dejando a un lado ya la introducción de lo que es la evaluación de la posición, el haber descrito cada una de las fases de la evaluación de la posición y algunas características importantes de cada una, bueno, pasamos ahora a ver los ejemplos. Vamos a abordar un ejemplo de cada uno de las evaluaciones que tenemos que hacer. Una donde hay una mala seguridad del rey, otra donde hay una mala estructura de peones de uno de los jugadores, y una tercera donde hay una mala actividad o una mejor actividad de uno de los jugadores y la otra no. Y luego vamos a trasladar esos ejemplos a partidas más contemporáneas para que podamos ver cómo esta evaluación de la posición se está dando durante una partida de jugadores experimentados, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con el primer ejemplo. Muy bien. Ya estamos aquí en la primera posición. Esta es una posición interesante. Vemos que las blancas tienen una posición muy activa, están bien colocadas las piezas, procedemos a evaluar la posición, ¿no? Primero la seguridad de reyes. Si vemos la seguridad del rey blanco, está excelente.
su enroque, que es un enroque de flanco de dama, no tiene ninguna debilidad en su estructura de peones, tiene su caballo defensor, ¿no? Esta estructura está muy bien, no ha movido ningún peón que haya debilitado su estructura de peones, y la principal pieza que defiende a un enroque es su caballo, ¿no? Entonces es muy importante, esas son conceptos estratégicos que uno debe dominar con el tiempo y con la práctica. Para dominar cualquier arte se requiere dos aspectos muy importantes, que es el dominio del conocimiento de ese arte, que es la parte teórica, y ahora luego la experiencia que se adquiere con la práctica, ¿no? Y ya luego algo más, un tercer factor muy importante es la pasión que uno tenga sobre esa disciplina. Pero bueno, volviendo al tema, el rey blanco no tiene ningún problema en su seguridad. Ahora, veamos la posición del negro, ¿no? Aparentemente el rey negro pues apenas acaba de enrocarse, porque todavía se encuentra en la casilla de C8. Cuando hacemos un enroque largo, lo más idóneo es mover el rey a la casilla que se encuentra en la columna B, porque en C8 todavía se encuentra cerca del centro, y entonces puede tener ciertos problemas si se abre la columna D, porque el rey se va a encontrar también en una diagonal que puede ser atacable, ¿no? Su enroque, le falta el caballo que lo defiende en esta casilla, entonces esto permite, por ejemplo, que piezas salten al ataque en las casillas A5, en la casilla B4, que están coloreados de color amarillo. Igualmente, ese enroque también ha movido un peón, ¿no? El peón de A6 que lo va a colorear de color rojo, ¿no? Entonces vemos que claramente hay una mala seguridad de rey por parte del negro, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles son los requerimientos de la posición. Ahora, si vamos a atacar a un enroque, como en este caso, pues hay que también recordar que todo ataque se requiere la cooperación de las piezas, ¿no? Entonces, vemos también aquí que la actividad de piezas por parte del blanco es excelente para atacar, ¿no? Por ejemplo, el alfil domina la diagonal G1, A7, el otro alfil domina la diagonal F1, A6, la torre blanca domina la columna D, y el caballo está dispuesto para saltar a B5 o a D5 si es necesario, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es la principal pieza que dirige el ataque? ¿Cuál es la principal pieza que va de punta de lanza en cualquier ataque o que combina su poderío con el resto? Es la dama, ¿no? Entonces ya tenemos dos requerimientos necesarios en la posición, que es una, atacar el rey, y dos, llevar la dama al ataque. Esos serían los objetivos de la posición, y ya entonces podemos establecer el plan. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El primer paso sería llevar la dama. Llevar la dama sería el primer paso. El segundo paso ya sería atacar el rey. Ya surgen ideas sobre lanzar piezas a la casilla B5, sobre la presión en el punto A6. Ahora, ¿dónde nos gustaría la dama? En el ajedrez, la imaginación forma algo muy importante en el progreso de todo ajedrecista. Si uno imagina en el tablero o en el entrenamiento, bueno, quita la dama, sacará el tablero, ¿dónde la colocaríamos o dónde nos serviría esta dama para crear amenazas sobre ese rey negro? Bueno, muchos van a pensar, bueno, pues me gustaría la dama en A8, ¿no? Eso sería soñar mucho. La dama en A8 estaría muy difícil que llegase a esa casilla mágicamente, ¿no? Pero si vemos otras casillas, por ejemplo, la casilla en A5, la dama en A5, pues ya serían amenazas como sacrificar el alfil en A6, donde abriría al enroque, ¿no? Entonces ya tenemos un objetivo claro, que es una casilla, llevar la dama a la casilla 5. Y luego entonces ya surgen también ideas como el siguiente plan, que sería buscar abrir líneas en el enroque, como un sacrificio en A6, o abrir la columna D, que también la torre ejerce una presión muy importante ahí. Entonces ya teniendo los objetivos claros, ya teniendo los pasos a seguir, entonces buscamos jugadas candidatas. Jugadas candidatas. ¿Qué jugadas tenemos candidatas que nos permitan llevar la dama hacia el flanco de dama? Bueno, puede ser, pues, quitar el caballo, por ejemplo, caballo de 5. Si juego el caballo de 5, ya la dama tiene
la posibilidad de llegar a la casilla A5, la casilla soñada que soñamos hace un momento, donde va a ejercer presión en el punto A6, donde van a surgir temas de sacrificio como alfil por A6. Es una jugada candidata, ¿no? ¿Qué otra jugada candidata tenemos para llevar a la dama? Igualmente, si alguno tiene alguna propuesta durante la explicación, igual lo pueden comentar allí en la caja de comentarios, allí en la página de Facebook o igual en Twitch, y me harán llegar esa opinión que tengan ustedes sobre la posición o alguna idea que tengan, ¿vale? Igualmente los alumnos que están ahorita aquí durante la reunión, igual pueden decirme, maestro, yo quiero participar, tengo una idea, aquí estoy para escucharlos y aclarar las dudas. Bien, caballo de 5 es una jugada candidata muy interesante. José, aparentemente... Yo diría que enfilaran el alfil con la reina y sería un sacrificio de alfil. Enfilar la dama con el alfil a esta casilla. No, el alfil enfrente y la dama atrás. Ah, ok, muy bien, muy interesante el alfil, moverlo a la casilla D3 sería otra opción, ¿no? Y luego llevar la dama hacia atrás para poder crear amenazas en el punto A6, ¿no? Muy bien. Me gusta también alfil D3, ya tenemos ahí otra jugada candidata, entonces vamos a anotarlas por acá. Entonces tenemos primera jugada candidata, caballo D5, que fue la que yo sugerí. Otra jugada candidata, tenemos, lo recomienda aquí José, alfil D3, con idea de meter la dama a E2 y crear amenaza de sacrificio. Y ¿alguien más tiene la mano levantada? Nos comenta Alan Rodríguez, que nos está siguiendo en Facebook, caballo B5 como jugada candidata, que también se ve bastante interesante ahí para darle paso a la dama e intentar el sacrificio del caballo. Caballo B5. Ok, ¿no? Caballo B5, vamos a ir viendo cada una de las jugadas candidatas para poder elegir la más sensata. De acuerdo como les comentaba, hay que tomar en consideración la respuesta más fuerte del rival, ¿no? Aparentemente, por ejemplo, el rey negro, la primera que es caballo de 5, la podemos descartar porque cuando estamos atacando, y es un principio estratégico para los jugadores de ataque, que muy bien lo deben conocer, debemos evitar la simplificación de piezas. ¿Por qué? Bueno, si cambiamos piezas durante un ataque, estas piezas se reducimos las posibilidades de ataque que van a tener y los efectivos que van a poder sumarse al ataque. Entonces, cambiar el caballo de 5 no sería una buena idea para el blanco. Entonces, de esa manera podemos descartar caballo de 5. Igualmente lo podemos descartar considerando la respuesta del rival, ¿no? Por ejemplo, caballo de 5, pues vendría alfil por D5, peón por, y ahora le toca jugar al negro, y con esta jugada, por ejemplo, estaría sumando una torre a la columna E que se acaba de abrir, obteniendo contrajuego en la columna E y evitando que la dama se traslade a 5 porque pues perdería el alfil, ¿no? Entonces, hay dos maneras de descartar una jugada, ya sea como el método de exclusión que lo recomienda Mark Goreski en su libro Nunca olvides que tienes un rival enfrente, o utilizando también los conocimientos previos que tiene uno sobre el ataque, sobre la estrategia, que igualmente esos se aprenden en los niveles correspondientes aquí en la Escuela de Ajedrez en Línea, como es el no simplificar en posiciones de ataque porque se reducen las posibilidades de ataque, ¿no? Bien, entonces caballo de 5 queda descartado. Bien, alfil de 3, que parece, es interesante, ¿no? Alfil de 3 está buscando llevar la dama por la columna E2. Y bueno, pues aquí le tocaría jugar al blanco. Y una de las reacciones importantes que puede tener aquí el jugador que conduce las piezas negras en una posición donde hay posibilidades
de contraatacar al rival, pues es una ruptura central. Siempre en las aperturas o los esquemas de peón de rey, una ruptura central es muy importante, porque eso le va a permitir al jugador que conduce las piezas negras alcanzar la igualdad. Es un principio estratégico de los planteos, de las aperturas, y la principal ruptura que tienen las negras en los esquemas de peón de rey siempre va a ser el avance a D5, ¿no? A D5 sería una ruptura, ya que el alfil, al haberse colocado en la columna D y al encontrarse sin sostén por el movimiento del alfil D3, pues el avance D3 va a cobrar mucho más molestia en el centro, ¿no? Entonces ahí estamos considerando las respuestas del rival, cómo podrá reaccionar contra nosotros, ¿no? Ahora, considerando también las ideas que acabo de mencionarles sobre los ataques, aquí las negras también tendrán una posibilidad que sería el cambio de pieza, ¿no? Por ejemplo, cada H5 le damos un tiempo, a él puede tomar la decisión, pues cambio los alfiles, y ya cambiando los alfiles, pues ya se reduce las posibilidades de ataque del blanco en el flanco de dama donde se encuentra mi rey, ¿no? Entonces, aquí vimos dos posibilidades que tiene el negro y ambas son muy, muy buenas, que le permite de alguna manera aprovechar el tiempo que acaba de darles el blanco al de intentar esa maniobra de alfil de 3 y dama de 2, ¿no? Entonces ya hemos descartado una segunda jugada y ahora pasamos con la jugada propuesta por nuestro seguidor allí en Twitch, Alan, caballo B5. Caballo B5 parece muy interesante, ¿no? Porque ya la dama está entrando a esta casilla. Y bueno, caballo B5 es un sacrificio. Por ejemplo, después de A por B5, ya esto permitiría la entrada de la dama aquí con amenazas de mate en la casilla 8. Entonces, esto obviamente necesita una pieza de defensa, o por lo menos dejar una casilla de escape a ese rey. Por ejemplo, aquí C6, tal vez, le daría una casilla de escape al rey en C7. Por ejemplo, alfil B6, tomando esa casilla de escape, y bueno, ahora las negras tendrían dama E7, y con otra casilla de escape en la casilla la casilla es de 7, ¿no? Las negras, como han ganado una pieza porque pues las blancas sacrificaron el caballo en B5, no les molestaría mucho entregar la calidad, porque eso le permitiría pues al negro reducir las posibilidades de ataque, ¿no? Entonces, aquí acabamos de poner a prueba las jugadas candidatas y acabamos de poner a prueba la elección de la jugada con base al método de exclusión, ya sea con conocimientos previos y estratégicos o considerando las respuestas más fuertes del rival que nos dificulten, ¿no? El ajedrez, algo muy importante, es que también es geometría. En el ajedrez tiene que ver también las matemáticas y la lógica. Y aquí el jugador que conducía las piezas blancas encontró una manera de trasladar la dama de manera creativa. Cuando estamos atacando, algo muy importante es el tiempo, el factor tiempo. Cuando estamos atacando necesitamos sumar las piezas rápidamente en el ataque. De esa manera vamos a evitar que nuestro rival pueda defenderse prontamente llevando piezas o simplificando en la posición. Entonces, aquí la casilla 5 vemos que se encuentra en una fila, en la quinta fila, y que esa quinta fila está en comunicación con la diagonal C1, H6, donde se encuentra la dama. Entonces, aquí aparece un punto clave, es un punto en el cual coinciden líneas importantes o que dominamos con las piezas. Por ejemplo, aquí la casilla 5, que es una casilla soñada que queremos llevar a la dama, se encuentra en la fila quinta, que es una fila importante para el blanco, y es la diagonal C1, H es una diagonal que domina el blanco. Entonces, aquí también la jugada dama G5 está atacando al caballo, lo cual gana un tiempo para llevar una pieza hacia el flanco de dama rápidamente. Y fue exactamente lo que jugó aquí el jugador que conocía las piezas blancas.
Siguiendo el plan, llevar la dama a la casilla 5 para luego crear amenazas sobre el mate. Algo muy importante en el ajedrez es considerar las intenciones del rival, ¿no? Aquí el jugador que conocía las piezas negras jugó H6 porque él solamente vio la amenaza que existe sobre el caballo, pero no contempló las verdaderas intenciones del blanco, no supo prever el plan del blanco, que era el traslado de la dama a la casilla A5. Y ahora ya hay serias amenazas, ¿no? Ya hay serias amenazas que implican el sacrificio del alfil en la casilla A6, y si peón por, vendría dama por A6 jaque, y la dama entraría en A7 apoyado por el alfil, y luego la dama en A8, y ahora sería prácticamente jaque mate, ¿no? Y bueno, aquí es un momento importante, porque ahora aparentemente el rey negro tiene nuestro rival para defenderse, ¿no? Defenderse puede, pues, hay diferentes maneras, métodos defensivos durante una posición. Algunos de ellos puede ser, algunos que les puedo mencionar. Uno es llevar piezas a la defensa. Por ejemplo, si hay una presión sobre un punto en específico, llevamos una pieza a la defensa para sobreproteger ese punto. Es una manera defensiva. Otra, el cambio de piezas, simplificar piezas que estén atacando. Otra es alejar al rey de la zona de ataque si es que el rey está siendo atacado. Aquí las negras cuentan con la posibilidad dama C6, que defendería el peón de A6, y el sacrificio en A6 pues ya no sería posible por la defensa en C6, ¿no? Entonces ya tenemos una de las variantes. Otra variante, por ejemplo, puede ser dama E7, siguiendo los métodos defensivos. Dama E7 desaloja la casilla para el rey, para que el rey pueda escaparse a D7, siguiendo el otro método defensivo, que es alejar al rey de la zona de ataque. Cambiar piezas, bueno, aquí no existe una posibilidad de cambio de piezas, sí, podrá jugar ahora sí, ya que el negro se ha dado cuenta que las blancas quieren atacar en el flanco de dama, ahora se da cuenta, pues tengo que cambiar piezas y jugar caballo H5, ¿no? Caballo H5, buscando la simplificación, eliminar una de las piezas del ataque. Y bueno, ahorita como es una clase, una ponencia en el cual estamos tratando de aprender la valoración de la posición, los pasos a seguir, que es la evaluación, la planificación, la ejecución, vamos a hacer moviendo las piezas, pero la recomendación siempre es la misma. Cuando estemos haciendo algún ejercicio, todo tiene que hacerse a través de la visualización, es decir, uno tiene que visualizar la posición y hacer los cálculos sin mover las piezas en el tablero o en el que estemos realizando. De esa manera va a ser mucho más parecida a las condiciones de entrenamiento hacia las partidas de torneo. Pero bueno, veamos cada una de las posibilidades de las jugadas candidatas que tiene el rival. Vamos a poner de este lado, con otro color. Dijimos que tiene dama C6, llevando una pieza a la defensa, sobreprotegiendo el punto. Otra posibilidad de defensa sería dama E7, dando una casilla de escape a las piezas, al rey en este caso. Y por último, caballo H5, buscando el cambio de pieza, ¿no? Los tres métodos defensivos usuales que uno tiene en posiciones de este tipo cuando estamos siendo atacados, ¿no? Les recomiendo el libro llamado El arte de la combinación y las combinaciones, el corazón del ajedrez, de Irving Chernev. Él ahí maneja diferentes tipos de combinaciones y también allí explica los métodos defensivos contra los diferentes tipos de ataque, ¿no? Bien, continuamos ahora sí. Bien, veamos cada uno. Dama C6. Dama C6. La dama en C6 nos estorba. Y como nos estorba, tenemos que buscar la manera de expulsarla. Y aquí entonces surge llevar más piezas al ataque. Caballo de 5. Recuerden que el ataque es como una fiesta. Cuando hacemos una fiesta, invitamos a todos nuestros amigos. Entonces, en el ataque hay que invitar a todas las piezas. El ajedrez es un juego de cooperación. Entonces, con caballo de 5, si alfil por D5, vendría E por D5 y no puede capturar con dama porque tras los cambios de damas, el alfil
el alfil de G7 está sin defensa y va a caer, ¿no? Dama por, caballo por y alfil por, y el alfil está atacando a la torre y el caballo está también atacado por la dama y adiós, juego, ¿no? Entonces, tras caballo de 5, ahora ahí sí estamos haciendo un cambio, pero porque la idea es deshacernos de una pieza defensiva. Si no, entonces el cambio no sería recomendado, ¿no? Y luego dama de 7, ahora sí vendría alfil por A6, B por A6, dama por A6, seguido con el mate que les acaba de mencionar hace un momento, ¿no? Entonces, dama C6 queda descartado. Dama C6, que es una de las variantes posibles en esta posición, queda descartada. Caballo, H5, ya ahora sí que el negro se dio cuenta de que las blancas quieren atacar en el flanco de dama, ahora sí va a cambiar las piezas, pero ya es tarde porque, bueno, el alfil ataca en diagonales, pero si nuestro rival nos captura, ¿quién lo va a sustituir? Una pieza mucho más fuerte que el alfil, ¿no? La torre, que va a tener acceso también al flanco de dama. Entonces, otra vez hay que calcular el sacrificio alfil por A6, y si alfil por A6 vendría B por A6, dama por A6, jaque, y la dama está entrando en A7, ¿no? Por ejemplo, veamos, alfil por A6, aquí las negras pueden capturar o pueden jugar, hacer la jugada intermedia, alfil por D4 y bueno, torre por D4 y luego de peón por alfil, dama por jaque. Y ahora, como dijimos, la torre entra de magnífica manera para rematar la posición. Y por último, dama E7, ¿no? Dama E7 le está dando una casilla de escape al rey en D7, ¿no? Entonces, en la evaluación de la posición que habíamos hecho previamente antes de llegar a esta posición, habíamos indicado que una pieza importante dominaba la columna, ¿no? Hemos también indicado que en el enroque largo, la columna D muchas veces sufre bastante si esta se abre, porque el rey va a estar cortado para su escape. Entonces, con esa idea en mente, ya podemos entonces encontrar la jugada E5, que está buscando evidentemente la apertura de la columna y que está anticipándose a la idea del negro, que es escaparse de la casilla de 7. Entonces, como decía otra vez esa frase de Javier Tartacover, el rival también tiene derecho a asistir. ¿Cómo encuentra uno E5? Pues considerando primeramente qué es lo que quiere hacer mi rival, ¿no? Dama 7, ¿para qué hizo dama en 7? Es que yo quería sacrificar en A6. Yo quería sacrificar en A6 para entrar con la dama en A6 y dama B8 y dama 8 y darle mate. Pero ahora el rey tiene la casilla de 7. Y si el rey tiene la casilla de 7, entonces mi sacrificio pues ya no tiene tanta importancia en este punto porque se me va a escapar el rey. Entonces, ¿cómo me encargo de que ese rey no tenga la casilla de 7? Pues, sin la evaluación de la posición, yo había indicado que yo dominaba la columna D con mi torre, pues necesito que esa columna se abra. Entonces, toda la cadena de ideas se va relacionando lógicamente y entonces encontramos el movimiento E5. Entonces, igualmente lo podemos hacer proponiendo jugadas candidatas. O sea, si el rey se quiere escapar ahí, tenemos alfil por A6, tenemos E5, tenemos otra posibilidad, pues llevar más piezas al ataque, como el caballo de 5, y ir cada una descartándolas, considerando las posibilidades, las respuestas del rival, que nos dificulten la tarea, ¿no? Y luego de 5, D por E5, otra vez surgen las variantes, las posibilidades del rival, que puede ser capturar el peón, que puede ser quitar el caballo, entre otras, ¿no? Principalmente esas dos. Veamos cada una, ¿no? Si hace peón por... Bueno, como les comentaba hace un momento, cuando estemos atacando, muy importante la ganancia de tiempos. Si yo capturo el peón con mi alfil, le doy un tiempo a mi rival para acudir a la defensa en el flanco de dama, ¿no? Entonces necesito abrir la columna D ya, y con ganancia de tiempo. Y si vemos que la dama negra está en la casilla de 7 y mi alfil que tengo que mover ataca en casillas negras, entonces ya surge la jugada, que es alfil E7, atacando a la dama, abriendo la columna D con ganancia de tiempo, y cuando la dama se quite, ahora sí, el sacrificio alfil por A6 es demoledor, ¿no? Y mate, ¿no? Porque el rey quedó sin la casilla de D7.
Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de valorar la posición y en la evaluación de la posición nos damos cuenta que la figura del rey del negro está entredicha, tiene problemas por el peón avanzado en A6, porque le falta caer defensor. Entonces, ya con base a ello, el jugador blanco condujo la partida estableciendo los objetivos, que fue primero llevar la dama al flanco de dama en la casilla 5, luego llevar piezas al ataque y por último la apertura de la columna D y luego terminó abriendo líneas en la zona de ataque, ¿no? Con el sacrificio de alfil en A6. Bien, ese es un ejemplo con base a los requerimientos de la posición, que es la seguridad del rey. Veamos otro donde el requerimiento sea la estructura de peones. Muy bien, esta es la siguiente posición. Vamos a abordar la evaluación otra vez. Aquí le toca jugar a las piezas negras, pero primero hay que evaluar antes de buscar jugadas. Vemos que la seguridad de reyes por parte del rey negro, aunque ciertamente ha avanzado mucho sus peones y por lo tanto eso de alguna manera ha debilitado un poco su situación, no hay piezas blancas que lo puedan atacar en este momento, ¿no? Entonces, una debilidad siempre va a ser una debilidad, siempre sí y solo si el rival puede aprovecharlas. Si no las puede aprovechar, entonces no es una debilidad. Entonces, en la seguridad de reyes por parte del negro, pues no tiene ningún problema porque las piezas blancas no pueden atacarlo de manera efectiva. El rey blanco, pues tampoco tiene ningún problema, las piezas negras no tienen tampoco acceso a él. Entonces, la seguridad de reyes, aquí está. Podemos decir que los dos reyes no tienen ningún problema. Pasamos ahora a ver la estructura de peones. Y si checamos eso, aquí tenemos por parte del blanco un peón retrasado en una columna abierta, ¿no? La estructura de peones es muy importante comprenderla y ese es un tema que se aborda en las clases en línea en el nivel 3, que corresponde a los principios estratégicos, tanto de ataque como de estructura de peones, ¿no? La estructura de peones son peones colgantes, peones aislados, peones retrasados en una columna abierta, peones muy avanzados pueden llegar también a ser muy débiles, mayoría de peones, entre otros, ¿no? Y aquí tenemos un peón en C2. Un peón C2 que es un peón que está retrasado y cuando es un peón retrasado carece de defensa de otros peones. Por lo tanto, es un objetivo de ataque. Y eso obligará al jugador que conduce las piezas blancas a defenderlo. Y cuando lo tenga que defender va a llegar a una posición pasiva. Una posición pasiva quiere decir que sus piezas van a estar totalmente en posiciones defensivas y restringidas y no van a poder hacer otra cosa más que defender esa debilidad y por lo tanto el jugador que está presionando esa debilidad va a tener mayor disponibilidad para ejercer otras funciones agresivas en otros sectores. Aparentemente, muy bien. Ahora, como les decía, es muy importante considerar las intenciones del rival. Ya con la evaluación de la posición, ya sabemos que el punto objetivo de ataque va a ser el peón retrasado. No poder hacer otra cosa más que defender esa debilidad, perdonen. ¿Y cómo vamos a meter presión sobre ese peón? Bueno, doblando las torres en la columna que tenemos semiabierta. Eso también es un principio básico, que el dominio de las torres en las columnas abiertas va a ejecutarse a través del doblaje de estas y luego la transferencia de la torre a la séptima fila, ¿no? O en este caso la segunda fila. Bueno, y ahora ¿cómo podemos hacer ese doblaje de torres? Bueno, puede hacerse con torre C2 o con torre y luego torre FC8, torre C7, perdonen, aquí, y luego torre FC8 para doblar las torres, ¿no? Pero como les decía, hay que considerar siempre las intenciones del rival. Si el rival tiene un peón retrasado, obviamente no va a estar cómodo con ese peón retrasado. Tiene que deshacerse de él, sería la mejor manera, deshacerse de él es la mejor manera activa para liberarse de esa debilidad y así poder prescindir de ella y ocuparse en problemas mucho más sensatos en la posición, ¿no? Mande José. José tiene aquí una opinión.
una pregunta. ¿Qué pasaría si moviésemos alfil en H5? Bueno, será en A4, ¿no? Cuando el peón retrasado. A ver, aquí. Diseño, bases, módulos, carpeta, anotación. Para que no se confundan, les voy a poner las letras de las notación, alta calidad, bandera. Muy bien, ya tienen allí las coordenadas para que ya puedan decirme las jugadas. Mande. Alfil en O que enfilen las torres y después alfil en A4 atacando el alfil retrasado, atacando toda la columna 1, o sea, todo. Muy bien, entonces ya tenemos ahí, por ejemplo, el objetivo es el punto C2. Ahora hay que estructurar el plan y ahora tenemos que tomar la decisión si meter más presión al peón directamente en A4, si doblar las torres segundo o evitar que el rival pueda deshacerse de su debilidad. Entonces, vamos entonces ahora sí a buscar las jugadas candidatas. Ya aquí nuestro alumno José está proponiendo jugadas candidatas, está proponiendo la jugada número 1, alfil A4, por parte del negro, que estaría metiendo más presión sobre el punto C2. Otra opción, doblar las torres, sería torre C7, ¿no? Torre C7, lo siento, ¿no? Torre C7, buscando luego llevar la torre de F a C8. Y ahora, bueno, vamos a someterlas al análisis, ¿no? Considerando la respuesta más fuerte del rival, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos alfil A6, que mete más presión sobre el punto C7, sobre el punto C2, entonces el blanco tendrá la respuesta que buscaría hacerse esa debilidad, ¿no? Que es C4, ¿no? El punto C4 está presionado por parte de las blancas por 3 piezas y solamente lo están atacando 2. Entonces, de esa manera el blanco se desharía del peón retrasado en la columna C y por lo tanto ya no tendremos un objetivo de ataque, ¿no? Entonces, alfil A4 falla. Torre a la casilla C7 vendría de nuevo C4 y tras torre F8 que está clavando al peón, ya que el peón no puede capturar porque vendría torre por torre ganando la torre que se encuentra clavada, pero no está obligado el blanco a capturar, simplemente puede hacer C5 y ahora tiene una mayoría de peones aquí y su peón ha dejado de ser retrasado, ¿no? Entonces de esa manera descartamos ambas jugadas y nos damos cuenta que, bueno, necesitamos también considerar en nuestras jugadas candidatas por las intenciones del rival, ¿no? Eso es muy importante, no olvidarse que el rival también tiene derecho a jugar, como le decía Tartakower, o como le dice el título de Mar Boreski, nunca olvides que tienes un rival enfrente. La casilla C4, también aquí en la evaluación de la posición podemos haber mencionado también que el alfil de D7 es un alfil malo porque está bloqueado por sus propios peones centrales. Un alfil malo es aquel que está bloqueado por sus propios peones centrales. Eso es muy importante. Los alfiles buenos o alfiles malos están determinados por la estructura de sus peones en el centro. Entonces este alfil de D7 es malo, aunque tenga esta diagonal abierta. Y este alfil blanco pues es mucho más versátil porque tiene más diagonales. Entonces con esa misma idea vemos que si el rival quiere romper en C4, entonces yo tengo que evitar que eso suceda. Y si al mismo tiempo puedo cambiar mi alfil malo por alfil bueno, pues entonces ya encontramos que nuestra jugada es alfil B5, ¿no? Ya que si alfil por B
5 viene A por B5. Ciertamente también hemos debilitado un poco nuestra estructura de peones, pero las piezas negras, las piezas blancas, lo siento, no pueden aprovecharse de debilidades. Para ganar este peón tendrían que atacarlo doblemente, porque lo pueden atacar con la dama acá, pero yo lo puedo defender con la dama aquí, y no hay ningún problema. Ahora sí, la torre va a entrar en C4 y la otra torre va a entrar en C8. Ya no existe la posibilidad de jugar C4, porque ahora ganamos ese peón, ya la casilla C4 queda obstaculizada, ¿no? Y entonces ya, pues ya ejecutamos el plan, ya doblamos las torres. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en la partida. En la partida jugaron alfil D3, buscando desdoblar su peón. ¿Ven? Otra vez el rival no está haciendo lo que nosotros queremos y al mismo tiempo está buscando también deshacerse de su debilidad, ya que si nosotros decimos, pues le cambian el alfil, se va a comer, se lo puede comer con dama, manteniendo el peón retrasado, pero también en nuestro cálculo hay que considerar las respuestas más fuertes del rival, la que más le convengan a él, no a nosotros. Y si come con peón, pues ya desaparece la debilidad del peón retrasado en la columna C, ¿no? Entonces aquí el negro no capturó en T3, sino jugó alfil C4, mejorando aún más su posición. Ahora es el alfil que se encontraba torpe y triste acá atrás, detrás de sus peones. Ahora es un alfil muy activo, ¿no? Porque ahora pues está dominando estas dos diagonales, ¿no? Entonces aquí fíjense cómo el negro también mejoró su alfil. Pero bueno, entonces aquí vemos otra posición donde el negro evaluó la posición de acuerdo a la estructura de peones, porque el primer factor, que era el segundo de reyes, no había ningún problema. Y ahora pasamos a ver el tercer ejemplo, donde el punto a abordar es el tercer aspecto, la tercera pauta de la evaluación, que es el mejoramiento de la actividad de piezas. A ver, Rogelio, ¿tienes alguna pregunta antes de pasar al siguiente? Sí, si hay alguna jugada donde un caballo pueda sacrificarse. ¿El caballo puede sacrificarse en esta posición o en alguna de las posiciones que vamos a ver adelante? En alguna de las posiciones que vamos a ver adelante. Ahorita estamos trabajando con valoración de posición, todavía vamos a ver posiciones un poco más de maniobras, de mejoría de piezas, como en este caso, aprovechando estructura de peones. Solamente la primera partida donde la ventaja era clara por parte de blanco en el flanco de dama, donde había un rey debilitado, sí surgieron sacrificios para abrir líneas. Pero aquí en la estructura de peones un poco más de maniobras y de mejora de piezas, aunque también pueden presentarse sacrificios, pero ahorita no vamos a abordar ese punto. Gracias. ¿Sí? Pasamos ahora a ver el siguiente ejemplo. Muy bien. Aquí vemos una posición que corresponde a un final. Entonces, en los finales, por lo regular, los reyes ya no corren peligro. Por lo regular, hay excepciones. Toda regla general tiene excepciones, pero en este caso, los reyes no corren ningún peligro. La estructura de peones por parte de ambos jugadores, del negro no tiene ninguna debilidad en este momento todavía. El blanco tiene un peón avanzado en E5, que le confiere ventaja de espacio en el flanco de rey, pero que pues no es una debilidad para el blanco que esté muy avanzado y alejado de sus piezas, porque nada más lo puede presionar una pieza y lo está defendiendo con dos, entonces la negra no pueden seguir sumando más presión, ¿no? Entonces pasamos al tercer punto, que es la actividad de piezas. Ahí sí vemos un desbalance muy enorme, ¿no? El caballo de B6 es un caballo que se encuentra sobrecargado en defender la entrada de la torre en el punto D7. Vemos una torre blanca que domina la columna D, en comparación a una torre negra que no tiene esa posibilidad de dominar alguna columna abierta. Por lo tanto, las piezas blancas se encuentran excelente y con una mayoría de actividad de piezas, ¿no? El alfil, que ahorita se encuentra obstaculizado por su propio peón, puede en algún momento reactivarse por esta diagonal, tomando un papel mucho más importante en la presión del flanco de rey, ¿no? Y entonces, en este tipo de posiciones, donde tenemos una actividad de piezas mayor, pues hay que ir aprovechando esa actividad de piezas, mejorándola.
mejorando la situación de nuestras piezas, dándole un mayor rango, una mayor radio de acción a estas piezas. Y en este caso, por ejemplo, toda torre que ocupa una columna tiene un sueño, que es llegar a la séptima fila. En este caso, el caballo de B6 está impidiendo la entrada de la torre en D7, y al mismo tiempo habíamos mencionado que el alfil podría mejorarse por la diagonal A3, F8. Entonces ahí ya empezamos a buscar algunas jugadas candidatas para deshacernos de ese caballo para que nuestra torre pueda entrar en D5, ¿no? Tenemos dos posibilidades, que sería hacer el avance C5 corriendo al caballo inmediatamente, o el avance A4 para hacer luego A5 y correr también ese caballo, ¿no? Vamos a ver la respuesta de nuestro rival para así ya excluir nuestras jugadas candidatas. Si hacemos C5, el caballo tendría caballo D5 y ya no hay manera de expulsar a ese caballo y nuestra columna queda bloqueada. Entonces, de esa manera, no tenemos que profundizar muchas jugadas para darnos cuenta que C5 no es una buena jugada para el blanco, ¿no? Ahora, si hacemos A4 y nuestro rival hace una jugada como torre C8, pues vendría ahora sí el avance A5 corriendo al caballo, el caballo tendría que retirarse a 8 y la torre entra a la casilla soñada en D7, ¿no? Entonces A5, A4 parece muy sensato. Y bueno, por ejemplo, ahora viene el cálculo de variantes. Puede jugar torre acá para defender el peón anticipándose al A5, o puede impedir que nuestro peón siga avanzando con A5, ¿no? Entonces, si hace torre C8, pues viene A5. Ahora fíjense cómo el caballo queda en una esquina. Todos sabemos que un caballo en la esquina es un caballo malo, porque no tiene manera de jugar ese pobre caballo. Ese peón nunca va a poder avanzar para que saque el caballo porque cae el peón de B7. La única posibilidad del rey de la negra sería expulsar a la torre con rey F8, pero gracias a que tenemos este alfil, vamos a alejar a ese rey. Otra vez vamos a decirle, regrésate de donde venías, porque yo quiero que mi torre se quede en esa casilla inexpugnable. No podrá moverse a la casilla E8 porque vendría un torre jaque molesto y ya está comiéndose al peón de F7 si el rey se mueve para acá, y si el rey se mueve a F8 estaríamos dando un descubierto mortal que le va a doler al jugador negro. Entonces no podría hacerlo y bueno, tendrá que regresarse a la casilla G8 de donde vino y ahora seguir mejorando las piezas, ¿no? La torre está excelente, el alfil ya mejoró bastante, ya nada más falta mejorar dos piezas. En los finales, si el rey en la apertura y en el medio juego nunca hizo nada, porque estuvo sometido a ataques o tuvo que defenderse, en los finales él toma el protagonismo. Él es el que dirige la fiesta. El caballo quiere sumarse al ataque en G5 o en D4 y el rey también quiere quiere acudir al centro para apoyar el peón de E5 y el caballo tenga la defensa, ¿no? Entonces ya así podemos seguir mejorando las piezas. El rey blanco entonces acude a F1 para ir a la casilla E2, la casilla D3, la casilla E4, defender el peón, y ahora el caballo va a tener la opción de saltar a G5, meter presión sobre el punto D7 o saltar a D4 al centro para luego dirigirse al flanco de dama y meter más presión sobre los peones débiles que tiene el negro en el flanco de dama, ¿no? Como vieron, aquí la actividad de piezas del blanco fue ir mejorando esa actividad de piezas, dándole mayor rango de acción, ¿no? El alfil que estaba en B2, triste, sin hacer nada, encontró el plan de mejorar en esta diagonal, al mismo tiempo restringió el caballo con A5, y la torre que tiene el sueño de al ocupar la columna es entrar en séptima fila, pues ya lo logró, y aparte el rey va a entrar a jugar también en el final defendiendo el peón de E5 y el caballo va a entrar al final también contribuyendo en el ataque. Todas las piezas blancas van a estar haciendo o maximizando su actividad, ¿no? Entonces aquí el blanco, pues de acuerdo a sus requerimientos que determinó en la evaluación, que era su mayor actividad de piezas, lo aprovechó, eligió los objetivos y con base a los objetivos estableció el plan, que fue mejorar sus piezas, meter la torre en séptima, mejorar el alfil en A3 y luego ahora va a llevar el rey al centro para defender el peón de 5 y el caballo a G5, ¿no? Y luego las jugadas candidatas, que en este caso no tuvimos que profundizar mucho, fueron solamente evaluar un par de jugadas, como decía Gary Kasparov en la entrevista,
No hay una sola respuesta. Hay varias posiciones donde ni siquiera es necesario calcular, otras posiciones donde solamente es necesario profundizar 2 o 3 jugadas y otras posiciones donde sí es necesario profundizar muchas más jugadas, como en el primer ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora para terminar, pues veamos una partida magistral reciente que se jugó en el Campeonato Mundial de Blitz el año pasado, a finales de diciembre, de cómo la evaluación de la posición tiene mucho juego y ahorra mucho tiempo, inclusive en partidas de ritmo rápido. Ya vamos a terminar prácticamente, ya estamos terminando esto. Muy bien, ya aquí ya no vamos a profundizar tanto porque ya prácticamente se nos agotó el tiempo, pero vamos a ver rápidamente. Esta partida fue jugada entre ni más ni menos que el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, y su rival, Firuza, un joven que a los 7 años ya es gran maestro y está jugando a un nivel muy alto. Inclusive Magnus Carlsen dio unas declaraciones al terminar de revalidar su título allá a principios de diciembre, cuando le ganó al ruso Jan Nepomniachtchi. Él decía que estaba en duda si él iba a defender su título el próximo periodo, si es que el torneo de candidatos no lo ganase Firuza, Alireza Firuza, un jugador que va en ascenso, progresando muy rápidamente a la edad de 7 años, ya se encuentra en el escalafón mundial en el segundo lugar de acuerdo a su rating. Y en esta posición vemos otra vez que Magnus Carlsen, a pesar de que fue un ritmo blitz, o sea, 3 minutos por jugador, se da cuenta, de acuerdo a la valoración de la posición, que las piezas blancas están mejor. ¿Cómo? Bueno, veámosla. El rey blanco, a pesar de que hay 2 piezas que están encima de él, no hay suficiente material como para poderlo atacar. Primeramente porque lo defiende la dama y la torre también. Entonces, el ataque que quisiera hacer Firuza en ese lado no tiene ningún problema. El rey negro tampoco, las piezas blancas no lo están atacando. Entonces, la ciudad de Reyes no tiene aquí un papel preponderante. Pasamos al segundo punto, la estructura de peones, y ahí sí tenemos que decir algo. Firuza tiene un peón retrasado en E6. Un peón retrasado en E6, que es un objetivo de ataque, pero ese peón retrasado en E6 también ha dejado un punto débil, que es el punto de G5. Y la mejor pieza para aprovechar un punto fuerte es el caballo. ¿Qué es lo que faltaría después de que el caballo llegase a E5? Pues mejorar la posición. Cuando el caballo llega a E5, la torre negra de Firuza Alireza va a quedar torpe. Eso va a indicar otro factor muy importante, que es el cambio de piezas. Vamos a dejar en el tablero las piezas que están en desnivel estratégico o en desnivel de actividad, y vamos a cambiar aquellas que se encuentran en igualdad de condiciones. Eso lo decía muy bien José Raúl Capablanca, el tercer campeón del mundo, el único latinoamericano que ha sido campeón del mundo, con su frase: limpia de hojarasca el tablero, ¿no? Cambiar aquellas piezas que están en igualdad de condiciones y dejar aquellas en desnivel estratégico. Y esto tiene que ver con otro tema muy importante que aborda el profesor Cano, que es el de valor relativo. Las piezas no valen lo mismo durante la partida, van cambiando su valor de acuerdo a lo que están haciendo. Y veamos cómo jugó aquí Magnus Carlsen, caballo de 1, dejando un tanto el asunto. Aquí Firuza se equivoca y hace, alfil B6, tratando de meter presión en el punto D4, que es un peón tanto débil, pero que no hay suficientes piezas por parte del negro para ganar la presión. Cambiar aquellas piezas que están en igualdad de condiciones y dejar aquellas en un plan erróneo. Aquí Firuza quiere atacar a un rey que no tiene ningún problema de seguridad. Entonces, una mala valoración de la posición le va a causar muchos problemas al jugador negro, porque esa torre de G5 ya no va a tener juego. Veámoslo. Vino F4, primero corriendo a la torre, y luego Rey H2, 2 jugadas de prevención. El rey en H2 está amenazando llevar la dama ahora aquí, ganando la torre. Entonces tiene que hacer algo aquí Firuza.
tiene que mover la torre y ahora sí, Carlsen impidió el plan del rival, evitó cualquier posibilidad de ataque y ahora sí el caballo va a la casilla soñada y luego llegó el caballo a 5 y fíjense, esa torre ya no tiene manera de jugar, ¿no? No puede ir a F7, no puede ir a G6, no puede hacer nada esa torre. Y ahora aquí Carlsen, siguiendo su plan, ahora va a cambiar las piezas que están haciendo una actividad muy importante por parte de negro, que solamente es esta torre, por una de las torres, y van a quedar esas piezas que están en desnivel estratégico, ¿no? Veámoslo. Bueno, A4, mejorando mejor el alfil. El alfil aquí ya no tenía mucho que hacer y ahora el alfil pues está buscando otra diagonal, igual que en la partida previa que acabamos de ver. El negro se anticipa, alfil C7, B4. Aquí podrá eliminar el caballo, pero ya no le conviene porque después de peón por, ahora esta diagonal que la va a dominar el alfil va a ser muy poderosa. Por eso no lo cambió, jugó alfil D6 evitando el dominio de esa diagonal por parte de blanco. Pero ahora Carlsen juega torre C3, lo que obliga a Firuza a cambiar su única torre activa, quedándose con su torre pasiva de F6, ¿no? Torre por C8 y luego domina la torre. Y bueno, aquí sigue mejorando la posición, una jugada defensiva, defiende el peoncito, torre F5, Firuza no tiene un plan allí que hacer, aquí nomás la torre la está moviendo de un lado a otro. Y bueno, Carlsen regresa las piezas al flanco de rey, porque en el flanco de dama pues no hay manera de entrar, porque este alfil no te va a permitir jamás entrar en la séptima fila, que sería el plan idóneo de esa torre. Por eso regresa la torre al flanco de rey, y ahora aquí Firuza comete el error, el error decisivo. Y antes de ver ya al final la posición donde ya obtiene ventaja Carlsen, algo que les quiero decir es por parte una frase que dice Judith Polgar en su libro Cómo rompí el récord de Bobby Fischer. Judith Polgar ha sido una de las jugadoras más fuertes del ajedrez a nivel internacional, se ubicó entre las 10 mejores ajedrecistas del mundo y actualmente sigue promoviendo el ajedrez. Ella menciona que cuando se encontraba en posiciones con ventaja, pero no sabía cómo obtener la ventaja o no estaba segura de qué hacer en tal posición, lo que ella hacía era ir mejorando sus piezas. Y prácticamente aquí lo que hizo Max Carlsen fue ir mejorando sus piezas. Le dio una diagonal a su alfil, su torre la colocó en la columna abierta, su caballo lo llevó a una casilla fuerte, y ahora viene el error. De esa manera, cuando sus piezas se encuentran en las mejores casillas, si su error se descuida, si su rival se descuida, comete una imprecisión o se confía, entonces sus piezas se van a encontrar en las casillas más idóneas para aprovechar al máximo ese error. Y esto es lo que pasa, ¿no? Ahora vino caballo G4, ese caballo está saltando H6, rey G7 y ahora caballo E3, y ahora el peón pujante a la casilla F5 está entrando y desbaratando la situación, la posición del negro, ¿no? Luego de dama D3, sosteniendo el peón, un H6, bueno, una jugada de prevención por parte del jugador blanco para evitar cualquier tema en esta diagonal. Y bueno, el último error, ya por parte de Firuza, rey G8, y ahora el caballo se regresa otra vez. Fíjense cómo ese caballo está danzando de un lado a otro porque se encuentra en las casillas perfectas. Porque Carlsen mejoró ese caballo que estaba en C3 a D1, luego a E3, y luego a G4 y luego a E5. Ya la posición de negro se derrumbó, ¿no? Jaque, entró ese peón, y ahora caballo por peón, ya ganó el peón de H6, el rey negro ha quedado debilitado, y ahora la evaluación de la posición cambia totalmente, vamos por ese rey. Pero bueno, el resto de la partida la pueden encontrar en ChessBase y en diferentes plataformas de ajedrez. Doy por terminado la ponencia sobre la valoración de la posición. Los interesados en que les mande la información pueden, espero que hayan comentado en la caja de comentarios por parte de Facebook o en Twitch su correo electrónico para que les llegue este material y lo puedan aprovechar con mayor tranquilidad, en la tranquilidad de su casa. Igual también, como estamos celebrando el primer aniversario de la Escuela de Ajedrez en Línea, aquellos que deseen inscribirse en este periodo, que comprende el mes de enero, van a recibir un 10% de descuento en cualquiera de los paquetes que contraten en la página web que pueden visitar, ajedrezenlinea.com.mx. También contamos con otro descuento para los que ya forman parte de la Escuela de Ajedrez en Línea, aquellos
que nos refieran a alguno de sus amigos o conocidos, nos recomienden, van a tener un descuento para la siguiente mensualidad del 20%. Y también el amigo que se haya inscrito con nosotros, le vamos a dar también un 5% extra sobre la mensualidad de ese mes, ¿no? Entonces, estamos esperándolos y aquí aprovechen toda la sabiduría que tienen los profesores, Alfredo Cano, Raúl Rodríguez, que va a dar unas simultáneas al finalizar las ponencias. A las 2 de la tarde va a estar la ponencia magistral con el árbitro internacional Fernando Cortina, reconocido árbitro a nivel nacional, sobre los mitos que existen por parte de la comunidad ajedrecística en el arbitraje y en el reglamento de ajedrez. Es muy importante conocer esos mitos para deshacernos de ellos y saber ser más objetivos a la hora de la toma de decisiones cuando se presente una controversia con respecto al reglamento. También a las 5 vamos a tener una ponencia magistral con el maestro internacional Roberto Martín del Campo, que también tiene amplia experiencia como entrenador, como jugador, y va a darnos una ponencia magistral sobre los clásicos en la actualidad, como el estudio de los clásicos, como Alekhine, como Capablanca, como Lasquet, entre otros jugadores, son muy importantes para el progreso y el aprendizaje de todo ajedrecista que desea alcanzar los máximos niveles que corresponden en el ajedrez. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar sintonizándonos y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, TikTok, en Twitch, en nuestra página web y en Instagram. Nos vemos. Adiós, profe. Gracias. Así es, estamos para apoyarlos y compartirles el conocimiento, chicos. Échenle todo el ánimo, todo el gusto, disfruten sus clases con los maestros, es muy importante disfrutar ese aprendizaje, lo que les va a ayudar a seguir aprendiendo.